Buenos días, muy buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy seguimos con este libro de los Proverbios y aquí venimos con el capítulo 8. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias por las bondades y por tu misericordia que tiene para con todos nosotros. Gracias porque este favor que nos permite de hablarle a tus hijos, te pedimos que tú, por medio de tu palabra, lleves solaz y abundancia de paz a cada uno de ellos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 8 trata de hacer preguntas. Y hace preguntas a los hombres. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 para que podamos entenderlo. Vamos a tratar de leerlo todo de corrido hasta el versículo 9, que yo creo que con eso, si lo entendemos, podemos sacar una buena conclusión de todo lo que el proverbista nos quiere decir. ¿No clama la sabiduría y da voces la inteligencia? Primera pregunta. En las alturas junto al camino, en la encrucijada de las veredas, se para. En el lugar de la puerta a la entrada de la ciudad, en la entrada de la puerta, da voces. Oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oíd simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca habla verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Y el 9, el último versículo de esta serie, nos dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. En muchos de los programas que hemos hecho de este libro de los Proverbios, hemos dicho quién es la sabiduría. Y yo quiero volver a repetir hoy quién es la sabiduría. Yo estoy seguro que ustedes se recuerdan que hemos dicho que la sabiduría es Cristo. Y solamente Cristo es la sabiduría. Pero vamos a oírlo por boca del apóstol Pablo, que habla directamente que Cristo es la sabiduría. En el versículo 30 de Primera de Corintios 1, verso 30, dice así. Verso 30, sí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, Él es la sabiduría. Hay muchos hombres por ahí que dicen que son muy sabios y yo no dudo que lo sean. Hay mucha gente que sabe mucho. No yo, pero hay mucha gente que sí que sabe mucho de verdad. Y que su sabiduría a veces, pues, traspasa los límites del entendimiento. ¿Por qué? Porque la gente no entiende sus grandes sabidurías. Pero Dios está diciéndole a los simples, a los hombres, a los mortales, a todos nosotros, que lo oigamos. Y el versículo 9, o el 8 y el 9 de este capítulo 8 del Proverbio nos dice algo que es de ponerle mucha atención. Justas son todas sus razones. O sea, justas son las razones de Dios. Todas. Justas son todas sus razones. Y justas son todas sus razones de mi boca. No hay en ella cosas perversas ni torcidas. No hay cosa en la palabra de Dios torcida.
Los que tuercen la palabra de Dios son los hombres, que dicen que esto, que aquello, que lo otro, y comienzan a torcer las cosas para ponerlas a su modo, a su conveniencia, a su... no quiero decir la palabra, pero ustedes saben por qué mucha gente quiere torcer la palabra y ponerla para ellos, porque a ellos quizá les beneficia. No voy a decir lo que quisiera decir. Y el 9 dice, todas ellas son rectas al que entiende. O sea, si usted entiende la palabra de Dios, usted la va a ver recta. La palabra de Dios se explica sola. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. O sea, en otras palabras, razonable a todo el que se ha puesto en las manos de Jesucristo. Si usted está en las manos de Cristo, usted va a entender la palabra de Dios. Por más que quieran decirle a usted las cosas, usted no se va a salir de ahí. Usted va a seguir en la palabra de Dios rectamente, como por más que el otro quiera decir, usted va a decir esto. Hay tantas cosas que se han dicho, que si este no entra, que si aquel tampoco, que si aquello no entran, que el otro no va a entrar al cielo. Y cada quien tiene una lista de cosas que no dice la Biblia, porque lo que la Biblia dice, lo dice. Pero en Santo Domingo cantábamos, bueno, yo no, porque hay cantos que yo no he cantado nunca. Hay muchísimos cantos que se cantaban en la República Dominicana cuando yo era pastor, que yo me quedaba callado mientras tanto lo cantaban. Algunos me acuerdo, algunos que decía, tengo una espada de oro para matar a Satanás y darle por la cabeza que no se levante más. Y la verdad es que yo no recuerdo todo lo que decía, pero hay una parte que dice, o que decía, y cuando vayan al entierro, y eso sí que no me pierdo, para verlo como lo lanzan en aquel horno de fuego. ¿Qué busca un cristiano en el entierro de Satanás? ¿Usted entiende que hay cosas que se cantan que no son razonables? Porque el cristiano no va a estar en el entierro de Satanás. Se supone que no. Entonces, y así hay tantas cosas que se cantan que uno dice, ¿qué es lo que están cantando? Y tantos cantos más que ahora no me llegan a la memoria, que se hacían o que se hacen tal vez y que no tienen ninguna lógica. Pero bueno, así es. Pero cuando usted está en la palabra de Dios, la palabra de Dios es razonable. Le dice a usted cuáles son las cosas que usted no puede hacer como cristiano. La palabra de Dios, se explica sola. Y ella misma dice, hasta aquí. No puede pasar la línea roja. No puede llegar hasta allá, porque si llega hasta allá te pierdes. Tiene que llegar hasta aquí. Y la palabra de Dios dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si usted no se entrega a Jesucristo, no hay quien lo lleve al cielo. No es que lo lleve ni María, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni Martín. Nadie. Solamente Cristo nos puede llevar al cielo, porque solamente Él murió en la cruz del Calvario. Solamente Él murió en la cruz del Calvario. Nadie más ha muerto. Y eso no pasa ahora. Siempre ha pasado. Cuando la gente, por falta de entregarse a la sabiduría que es Cristo, por falta de entregarse a la sabiduría, Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el que da la sabiduría para que usted y yo podamos estar firmes en Él, en Cristo, y que nadie nos desvíe de la palabra de Dios. Nadie, porque estamos en Cristo. Eso existe desde el principio. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, en los versículos 13 hasta el 16. Y si es posible hasta el 17. Ya veremos. Dice así: y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los
hijos de Israel no fijaran la vista en al fin de que aquellos que habían de ser abolidos. O sea, que los hijos de Israel no se fijaron de las cosas que habían sido abolidas, porque había muchas cosas que habían sido abolidas por Dios, no por mí, por Dios. Pero el entendimiento de ellos, dice el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque todo el día porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo se ha quitado. El velo ha sido quitado por Cristo, pero hay que tener una condición. Aunque hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Todavía el velo está puesto sobre el corazón de la gente que no tiene a Dios. El versículo 16 es importante y dice: pero cuando se convierten al Señor, oiga bien, cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios. Cuando usted y yo nos hemos entregado a Jesucristo, dice el apóstol Pablo, el velo se quita de nuestros ojos. Y ya no estamos buscando tontería que allí, que aquí. Mire, cuando la iglesia comenzó, la iglesia primitiva, se armaron muchísimas cosas. Pedro, Pablo y otros, y discutían. ¿Por qué no decirlo? Porque eso está ahí en la Biblia, en el libro de los Hechos, ese gran libro de los Hechos, el capítulo 15. Y antes del capítulo 15, pero el capítulo 15 es específico, donde el apóstol, el pastor de la iglesia, que era Jacobo, que se supone que Jacobo era el hermano de Cristo, dijo: vamos a escribirle a esta gente diciéndole a los gentiles que se atengan de ahogado, de sangre y de ahogado y de fornicación. Y nosotros, la circuncisión, eso lo añado yo porque era lo que quería decir. Nosotros, lo de la circuncisión, tenemos que circuncidarnos, porque es nuestra ley, y tenemos que hacer otras cosas que lleva la circuncisión. Pero hay cosas, eso es lo que yo entiendo que dijo el apóstol Santiago. Hay cosas que ya no les toca a ellos, a los gentiles. Hay cosas que no les toca a los gentiles y no nos toca. Pero hay que tener el entendimiento abierto. Hay que convertirse a Cristo, dice el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el corazón, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios. Y el versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gloria a Dios. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Usted y yo tenemos libertad solamente por el Espíritu Santo, no por lo que fulano me dijo. Yo por eso es que tengo algunos problemas con mucha gente. Porque me dicen que no, porque esto, porque aquello, porque esto es así, o porque fulano dijo. Yo recuerdo cuando Gigi Ávila, y perdónenme, los hermanos pentecostales que aman tanto a Gigi Ávila, yo también lo amaba. Déjeme decirle que yo nunca dejé de respetarlo, admirarlo, quererlo, porque Gigi Ávila para mí era un buen cristiano, un hombre de Dios. Pero como todo ser humano comete sus errores. Y los errores de Gigi Ávila no fueron pecado. Fueron cosas de interpretaciones, porque en cuanto al testimonio de Gigi Ávila, era un testimonio brillante, brillante. Y yo no estoy diciendo otra cosa. Cuidado con decir ustedes que yo estoy diciendo cosas de ese hombre de Dios que ya murió. Estoy diciendo que decía muchas cosas a veces por fanatismo.
Y yo recuerdo cuando dijo que la televisión era el cajón del diablo. Bueno, muy bien. Y la gente comenzó a tirar los televisores y llevar los televisores de los pastores. Y eso era una revolución de televisión. Cuando llegaron donde me dijeron, mira hermano, usted no puede tener televisión, porque yo dije, esa la compré yo. Sí, pero Gigi Ávila, digo, sí, eso lo dijo Gigi Ávila, pero que él no vea televisión, pero yo voy a seguir viéndola. Porque la televisión no solamente sirve para yo ver pecado, también puedo ver cosas buenas. En la televisión hay muchas cosas buenas, ¿cómo no? Igual que el internet, hay en el internet muchas cosas buenas. El internet se ha convertido ahora en los mensajes, en los mensajeros o en el mensajero de las iglesias. Ahora ya la gente no busca la Biblia para leerla. Yo hice un programa bíblico, o sea, un concurso bíblico, y nadie lo respondieron 2 o 3 personas. Nadie le hace caso a eso, que nadie quiere una Biblia. ¿Para qué? Si ahí tiene el internet. Ya no es necesario leer la Biblia. Ahí está el internet y en el internet está todo. ¿Para qué voy a leer la Biblia? Yo no. Yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia porque yo soy de los viejos. Y los viejos leemos la Biblia. Siempre leemos la Biblia. No le hago mucho caso al internet. Yo no estoy diciendo que es malo, ¿eh? No estoy diciendo que es pecado. Pero Gigi Ávila decía que era pecado la televisión y que era el cajón del diablo. Y después él se metió en el cajón. Entonces, hermanos, por favor, él mismo se mete al cajón. Digo yo, míralo ahí. Ahora era el cajón del diablo y ahora él está metido en ella. No es un error. No, yo no estoy diciendo que es un pecado, pero un error usted decir cosas que usted no puede sostener con la palabra de Dios. Lo que usted diga, asegúrese que está aquí en la palabra de Dios. Asegúrese de eso. Y si no está en la palabra de Dios, no lo diga. Porque Cristo dijo que donde hay libertad, dijo por medio del apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted es libre. Yo soy libre. Cristo nos ha librado. Cristo nos ha librado de la opresión del enemigo, de las tentaciones, nos libra de todo. Somos libres. Hoy podemos decir, y conozco la verdad, y la verdad me ha hecho libre. La verdad es Cristo, y la verdad lo ha hecho a usted libre y a mí también. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y hasta la próxima semana.